Buenos días, bienvenidos a un episodio más de Café y Hierros, ya estamos aquí una semana más. Empezamos agosto aquí en el podcast, ya sabéis que aquí no se para y hoy vamos a ir directos al grano, hoy vamos a hacer un episodio en el que vamos a hablar de cómo planificar el entrenamiento de cara a este mes de agosto, en el cual ya sé que muchos de vosotros estáis de vacaciones, ya sé que hay personas que no tienen ganas de entrenar durante estos días, pero bueno, en el caso de que os encontréis en esa situación, de que estéis de vacaciones o estéis simplemente descansando y queráis entrenar, así todo, bueno, pues os voy a dar unos pequeños tips de cómo podemos planificar el entrenamiento o adaptarle mínimamente en caso de que no podamos ir o a nuestro gimnasio habitual o aunque entrenemos en casa pero no estamos en nuestra casa, sino que estamos en otro sitio. Bueno, en definitiva, ¿cómo podemos adaptar todo esto? Siempre claro está que hayamos terminado el mesociclo en el que hubiéramos estado. O sea, si no hemos terminado el mesociclo o si lo hemos dejado a la mitad, no tiene ningún sentido empezar a entrenar de otra forma. Lo suyo habría sido planificar el mesociclo de tal forma que ahora en agosto, cuando supiéramos que ya no íbamos a poder ir al gimnasio o no pudiéramos entrenar como normalmente lo hacemos, bueno, pues lo hiciéramos de esta otra forma. Pero bueno, en fin, quitando eso, quitando que esa sería la forma eficiente de hacerlo, os voy a contar cómo deberíamos de hacerlo. Antes de nada, el primer punto importante sería si dejar de entrenar es una opción. Lo de dejar de entrenar y no dejar de entrenar es un tema que, en mi opinión, deberíamos de dejar de entrenar solamente cuando estemos incapacitados para ello. Por ejemplo, cuando tenemos una lesión, cuando tenemos una molestia, cuando, por ejemplo, por causas de fuerza mayor no podemos ir al gimnasio. Esta no es una causa de fuerza mayor, por lo tanto, si dejas de entrenar, básicamente es porque quieres. En el podcast de Lifters he hablado acerca del descanso, acerca de la descarga, y voy a hablar próximamente acerca de el reset en el entrenamiento, que estoy seguro que es un episodio que os va a ser de ayuda. Por lo tanto, echarle un vistazo ahí en el podcast de Lifters. Pero como iba diciendo, el tema de dejar de entrenar, a mi modo de ver, tiene que ser simplemente cuando estamos en una situación como esa, en una situación en la cual o no podemos entrenar por mucha carga en el trabajo, por situaciones excepcionales y demás. Si estamos de vacaciones y optamos por dejar de entrenar, yo lo que haría sería mantener una mínima actividad diaria, ya bien sea saliendo a caminar, haciendo algo de deporte de una manera un poco más activa, porque es cierto que si lo que hacemos es estar quietos durante todo el día, lo más probable es que las desadaptaciones sean mucho mayores que si no hacemos nada. Entonces, en ese sentido, para mí no es una opción. Más que nada lo digo también esto porque a mí me gusta entrenar y si me gusta entrenar, aunque sea vacaciones, necesito entrenar porque es algo vital para mí, vital para empezar el día con buen pie. Entonces, si tú estás en esa misma situación, por supuesto que esto no se te habrá pasado por la cabeza, a no ser que, yo que sé, lleves entrenando meses y digas, yo creo que ahora me viene bien un descanso, que quizás sea el momento idóneo, quizás sea tu momento ideal para hacerlo. Entonces, bueno, como digo, en el podcast de Lifters voy a hablar acerca del reset de entrenamiento y ahí voy a explicar más acerca de todo esto. Y luego, si estamos de vacaciones, podemos adaptar el entrenamiento también. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos adaptar el entrenamiento? Pues muy sencillo. Imaginémonos que no queremos ir al gimnasio, que llevamos durante todo el año, ahora mismo estamos con la familia de vacaciones o con quien sea, y decimos, mira, no me voy a apuntar a un gimnasio porque no tengo ganas, yo que sé, por la mañana o por la tarde, de coger un rato e irme de aquí. Quiero estar con ellos y quiero hacerlo en un sitio de forma rápida, sin complicarme la vida. Bueno, pues tenemos opciones. Tenemos la opción, lo primero, de hacerlo en casa, hacerlo en el hotel, hacerlo en el apartamento en el que estemos, donde sea. Podemos hacer un entrenamiento en casa eficiente. No voy a decir que vayamos a ganar masa muscular. Evidentemente, cuantos más años llevemos entrenando, más complicado va a ser ganar masa muscular entrenando en casa, pero si llevamos poco tiempo sí que es posible. El caso es que lo que vamos a intentar hacer con esto es simplemente mantener la masa muscular que tengamos en la medida de lo posible. No vamos a generar muchas adaptaciones, pero lo que sí vamos a hacer es no desadaptarnos del entrenamiento que veníamos haciendo. Por lo tanto, imaginémonos que veníamos entrenando durante 2 años, o el tiempo que fuera, 10 años, me da igual. Si hacemos esto, si por lo menos entrenamos con nuestro peso corporal, ya bien sea flexiones, ya bien sea sentadillas a una pierna, ya bien sea remo invertido en una mesa, si tenemos barra de dominadas, pues mejor. Si tenemos gomas elásticas, gomas de resistencia, pues también bien, que son un material muy bueno de cara a entrenar, sobre todo cuando no tenemos tiempo para el gimnasio o demás. Bueno, pues todo esto conforma al final un equipamiento con el cual podemos hacer un entrenamiento eficiente y con el cual al final no vamos a generar esa desadaptación que sí que
de cara a volver a los entrenamientos cuando volvamos y nos recuperemos dentro de 1 o 2 semanas, bueno, pues posiblemente notemos bastante cambio, en el sentido de que vamos a estar un poco desadaptados, no vamos a poder mover tanto peso y todo eso. Así que lo primero sería entrenar en casa, y lo segundo es que en los parques a día de hoy tenemos muchos gimnasios. Lo que pasa que, claro, estamos en la situación del COVID y demás, y todavía hay muchos parques que tienen cerrado lo que es la zona de entrenamiento, la zona de barras y demás. Entonces, en ese sentido, va a ser un poco complicado que lo hagáis en los parques. Así que esa opción, desde luego, a mi modo de ver, no entra, sobre todo en la situación que estamos pasando. Por lo tanto, lo único que nos quedaría sería entrenar en casa, sería adaptarlo de esa manera. Y para adaptarlo de esa manera, lo primero que tenemos que hacer es adaptar los ejercicios. O sea, no vamos a poder hacer los mismos ejercicios que cuando íbamos al gimnasio, lo que no significa que no podamos entrenar de forma eficiente. Hay muchos ejercicios que podemos hacer. Yo que sé, para el pectoral están las flexiones, pero no las flexiones como tal, las flexiones típicas, sino las diferentes variantes de flexiones. Flexiones completamente horizontales, luego inclinadas, luego declinadas, luego podemos hacer fondos entre sillas, bueno, un montón de ejercicios. Luego para la pierna lo mismo, porque los ejercicios unilaterales son muy buenos de cara a esto, de trabajar con nuestro peso corporal. Por ejemplo, ya bien sea una sentadilla unilateral, sentadilla pistol, luego peso muerto rumano a una pierna. Hay muchas variantes, luego también puente de glúteo. En definitiva, tenéis que coger todos esos ejercicios y hacerlos en lugar de los que venís haciendo. Bueno, si venís haciendo esos, nada, pero lo más normal es que cuando vamos a un gimnasio hacemos otro tipo de ejercicios, ya bien sea con la barra, cargada de discos, en máquinas y demás. Y de eso ahora mismo no tenemos, entonces tenemos que adaptarlo. Luego, por otra parte, en cuanto al volumen de entrenamiento, quizás haya que subirlo un poco. ¿Por qué hay que subirlo un poco? Más que nada porque estamos haciendo un trabajo un poco más ineficiente del que veníamos haciendo en el gimnasio. O sea, si veníamos haciendo, por ejemplo, 16 series a la semana, vamos a subirlo quizás un poco, porque evidentemente no es lo mismo hacer 8 series de press de banca con no sé cuántos kilos que hacer 8 series de flexiones en el suelo, las cuales evidentemente van a ser mucho menos intensas. Aunque estemos cerca del fallo, pero aún así mi consejo es que subamos un poco el volumen. Tampoco demasiado, o sea, no hace falta excederse en ese sentido. Pero sí que lo vamos a subir, por ejemplo, 2, 4 series más. Si veníamos haciendo 16 series, bueno, pues vamos a hacer cerca de las 20 series. Y así en cada grupo muscular. Luego, en cuanto a la división, también sería más o menos parecida. O sea, no hace falta complicarse mucho. Si veníamos haciendo una frecuencia 2, pues vamos a seguir con frecuencia 2. Aunque cuando entrenamos con el peso corporal en casa, lo que yo siempre suelo aconsejar es una full body. Una full body en la cual vamos a entrenar, si entrenamos 4 días a la semana, por los 4 días todos los grupos musculares. De esa manera va a ser mucho más eficiente porque evidentemente los ejercicios son muy limitados y si dividimos mucho cada grupo muscular, por ejemplo, un día entrenamos pecho, al día siguiente entrenamos espalda, al día siguiente entrenamos pierna, pues tenemos que tener una gran variedad de ejercicios para cada grupo muscular y evidentemente no existe tanta variedad de ejercicios como para hacerlo de esta forma. Si lo hacemos así, posiblemente lo que haríamos serían muchas series de un ejercicio en concreto. Por lo tanto, para hacerlo un poco más ameno y un poco más eficiente, lo que vamos a hacer es un entrenamiento full body en el cual cada día que entrenemos toquemos cada grupo muscular. Por lo tanto, haremos mucho menos volumen en cada sesión de entrenamiento, pero será mucho más dividido. Por ejemplo, en 4 sesiones o 5 sesiones de entrenamiento a la semana. De esa manera, si entrenamos, por ejemplo, pierna, en lugar de hacerlo 2 días, que sería 8 series y 8 series, 16 series en total a la semana, por ejemplo, lo que haríamos sería, por ejemplo, 4 series divididas en 4 sesiones. Así por lo menos tendríamos el mismo volumen de entrenamiento, pero de una manera un poco más efectiva, como digo. Junto con todo esto, junto con el entrenamiento, al final lo que hay que hacer es mantener una actividad diaria, como decía al principio. Lo que no vamos a hacer es estar todo el día tumbados en el sofá. A no ser que queramos, como digo, descansar por completo porque llevamos mucho tiempo entrenando. Y por mucho tiempo me refiero a más de un año. Así que, si lo que queremos es descansar, pues está muy bien. Yo no recomiendo descansar más de 1 o 2 semanas de forma completa, a no ser que tengamos una lesión bastante grave. Y a mi modo de ver, lo más correcto, lo mejor sería, pues, mantener una actividad. O sea, caminar por ahí, dar paseos, mantenerse activo en el día a día y todo ese tipo de cosas. Así que eso va a complementar la parte del entrenamiento adaptado, como hemos venido diciendo. Y lo último sería utilizar herramientas como las que ya te he adelantado también, como son las bandas de resistencia. Si las tienes, utilízalas porque son una herramienta muy buena de cara a entrenar muchos grupos musculares, sobre todo aquellos que son más pequeños, como pueden ser los bíceps, como puede ser el hombro, que vale, que el hombro no es un grupo muscular pequeño, pero con bandas de resistencia se puede trabajar de forma muy correcta.
Luego también la barra de dominadas es un buen complemento, lo que pasa es que, claro, barra de dominadas como tal, ya lo podríamos llamar casi equipamiento para entrenar. Entonces, es más complicado llevarlo allí donde vamos de viaje o donde vamos de vacaciones. Pero bueno, si la tenéis, si es así compacta, si es pequeña y no se ocupa mucho, pues también la podéis coger y podéis hacer también un entrenamiento de espalda bastante correcto con esa herramienta. Junto con esto, bueno, pues tenéis muchas cosas más. En ivyamazares.com ya sabéis que tenéis ahí artículos en los cuales os hablo de cómo entrenar en casa, de cómo entrenar cuando no tenemos un gimnasio a nuestro alcance, y también tenéis para descargar gratis la guía para entrenar en casa sin material. Por lo tanto, os lo dejo todo en las notas del episodio para que le echéis un vistazo. Y sin más, si estáis de vacaciones, bueno, pues lo de siempre, al final hay que disfrutar, hay que pasarlo bien, pero sobre todo, si nos gusta entrenar, tenemos muchas otras opciones antes que ir al gimnasio. O sea, no hace falta que vayamos al gimnasio cuando estamos también de vacaciones. Además, con todo esto que está cayendo ahora, que si el COVID, que si demás, pues muchos sé que tampoco tenéis muchas ganas de ir al gimnasio, así que si lo podemos hacer en casa, mejor que mejor. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Ya habéis visto que se puede entrenar sin material, que no hace falta gran cosa, lo único tenéis que ajustar la intensidad, tenéis que ajustar el volumen, la selección de ejercicios, por supuesto, no son los mismos ejercicios, pero optimizando toda esta parte junto con un complemento como puede ser una actividad diaria bastante alta, el caminar, el salir a hacer senderismo, el hacer muchas cosas en el día, pues todo esto al final va a permitir que no os desadaptéis del entrenamiento. Muchísimas gracias por estar ahí. Un día más, una semana más en Café y Hierros. Nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio. Si te ha gustado, valoro mucho que dejes un me gusta, un comentario o una valoración positiva de 5 estrellas en Apple Podcast. Y sin más, como digo, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio. Que paséis buena semana y buenas vacaciones en caso de que estéis de vacaciones. ¡Chao!